La historia comienza con un hombre llamado Charles. No tenía trabajo ni dinero. El banco estaba a punto de desalojarlo de su propia casa. Un amigo de Charles, Ricky, le habló de un sitio de construcción donde él mismo estaba trabajando. Cuando Charles expresó su duda, su otro amigo, Clarence, intervino y le dijo que no era un príncipe que pudiera permitirse no trabajar mientras todo fuera a solucionarse mágicamente. A partir de ese momento, Charles empezó a llamar a Clarence Clara Baby. Clarence odiaba ese apodo y le pidió que no lo llamara así, pero Charles no se detuvo. Clarence se enojó y Ricky tuvo que meterse entre el medio de ellos para evitar una pelea. Cuando Clarence se marchó, dijo: "Espero que te echen de tu casa". A la mañana siguiente, un hombre llamado Aniston aparece frente a su puerta. Le dice que quiere alquilar el sótano. Charles responde que no está en venta ni en alquiler. Aniston, con calma, sugiere que tal vez no sea el momento y lo invita a llamarlo si cambia de opinión. La despensa de Charles está vacía y no tiene efectivo. El coche se queda sin gasolina. Tampoco consigue el trabajo de construcción. En el banco, la empleada Lainey Brown lo encara. Asegura que han sido pacientes desde la muerte de su madre, pero ya llegó demasiado lejos. Le informa que existe una oferta para comprar su casa y saldar la deuda, y sugiere que quizás esa sea la mejor salida, empujándolo al borde. Charles llama a su tía Peaches, le pide dinero para cubrir la hipoteca. La casa lleva 8 generaciones en la familia. Allí nacieron su madre, su tía, todos. Peaches se niega a darle más. Sin alternativas, Charles marca a Aniston, abre por fin el sótano y encuentra un perro muerto entre las sombras. Esa noche entra al cuarto de su madre y se sumerge en sus recuerdos, atrapado entre el duelo y la necesidad. Al día siguiente, Ricky visita y revisa el sótano repleto de antigüedades. Le propone contactar a una anticuaria que conoce, Narcisse Woolley, aunque se quedaría con un 10% de comisión. La idea prende una chispa de esperanza. Narcisse llega y examina el lugar con atención profesional. Encuentra unas máscaras que no esperaba. Podrían venir de África Occidental, traídas por sus ancestros, y serían las primeras de su tipo halladas en ese estado. Eso avalaría algo que ella viene afirmando desde hace tiempo. De inmediato, Charles escucha un ruido arriba. Narcisse pregunta si está bien. Él dice que sí y admite que no sabe mucho sobre esos objetos, que solo necesita dinero. Ella asegura que aparte de las máscaras, el resto también vale bien, pero advierte que la respuesta de los anticuarios toma de 3 a 4 meses. Antes de irse, le aconseja mantener esas máscaras cerca, como si guardaran un secreto. El teléfono vibra. Aniston llama con una oferta concreta: pagar $65,000 por 65 días de alquiler. Charles no le cree. Aniston aclara lo siguiente: $10,000 en depósito, $25,000 al mudarse y el resto al final, todo en efectivo. Impone una única condición: Charles no puede comentar este trato con nadie. La propuesta suena irreal, pero también es la única carta de salvación. Más tarde, Ricky y su novia Bethany visitaron a Charles. Él estaba sentado abajo y pudo escuchar sus voces desde arriba. Distrajo su atención con esos ruidos y decidió ponerse una de las máscaras antiguas en la cara. Poco después sus ojos se abrieron y Bethany había bajado. Al ver a Charles en esa situación, le preguntó: ¿Qué te pasó, Charles? ¿Por qué sigues aquí? Bethany había conocido a Charles desde la infancia y sabía que tras la muerte de su madre tuvo que quedarse allí para cuidar de su duro tío Brent. Se preguntaba por qué seguía atrapado allí incluso después de que todos hubieran fallecido. Charles explicó: después de Brent simplemente me quedé atrapado. Al día siguiente llega un envío para el sótano. Aniston manda cajas y entre ellas dinero. Charles corre al banco, paga la deuda y detiene la ejecución. Llena el tanque del coche y compra provisiones para la semana. El 1 de noviembre, Aniston llega en tren. Charles lo recoge. Aniston va a pasar los próximos 65 días en el sótano y Charles no comprende el porqué. Comparten whisky y Aniston empieza a indagar sobre su vida. Charles se cierra. Dice que sabe su nombre y dónde vive y que eso es suficiente. Se confiesa último de su familia y que todos los demás han muerto. Cuando Charles le pregunta a qué se dedica, Aniston no le explica tan directo. Habla de diamantes enterrados bajo casas ajenas, de que su trabajo es localizar esa riqueza y adquirir la propiedad para generar un estipendio. Luego le entrega a Charles $25,000 y sube. Al bajar al día siguiente, Charles se detiene. Aniston ha construido una celda en el sótano. Anuncia que estará encerrado allí los 65 días. Durante ese tiempo, Charles deberá llevarle comida y la situación se vuelve inquietante. Charles lo ve extremo y peligroso. Aniston explica que a lo largo de la historia muchas personas se han aislado del mundo. Charles replica que eso no puede estar en su sótano. Si alguien ve a un hombre blanco encerrado allí, el problema será enorme. Aniston insiste en que está por su voluntad y propone un trato. Si en 2 semanas Charles quiere que se vaya, se irá. Si lo deja quedarse, duplicará el último pago. Le da la llave de la celda a Charles, que cierra
cierra el sótano y tapa las ventanas. La casa queda con un secreto bajo tierra. Esa noche, Charles le llevó comida y artículos de primera necesidad. Aniston le pidió varios libros que había traído para leer y calificó toda la experiencia como un viaje espiritual. Sin embargo, esa noche, Charles empezó a escuchar ruidos extraños. Vio a alguien tratando de subir las escaleras. 2 manos aparecieron, pero todo resultó ser un sueño. Al día siguiente, Charles buscó a Aniston en internet. Se encontró con Ricky fuera de la biblioteca, quien le mencionó que Clarence lo había visto en la estación de tren. Charles admitió que estaba pensando en dejar la ciudad. Entonces, Ricky lo invitó a una fiesta en casa de Clarence en unos días. Luego, Charles preguntó a Aniston si no le preocuparía que alguien lo extrañara. Aniston le respondió que todos desaparecemos a veces, que a veces nos ocupamos en el trabajo y ocurre algo que nos mantiene alejados. Al principio la gente se preocupa y llama a la policía. Algunos son tan cercanos a sus seres queridos que mueren sin ellos, pero la mayoría se adapta. Entonces Charles le preguntó qué motivos llevaba a un hombre a encerrarse así usando tanto dinero. Aniston confesó que el dinero había dejado de interesarle hacía tiempo y esperaba que Charles estuviera disfrutando de su dinero. Charles baja las máscaras ancestrales y le pregunta por ellas. Aniston rasguña una y muestra el destello bajo la pátina. Están hechas de oro. A la mañana siguiente, Charles se pone el viejo traje de su padre y lleva las máscaras a Narcis. Le cuenta que su madre juraba que su familia nunca fue esclavizada, algo que él dudaba. Al ver el oro, decide creerle. Le propone a Narcis un trato, a asociarse y exhibir todo en un camión, cobrando por las muestras. Narcis niega con firmeza. Convertir su herencia en mercancía es una línea que no cruzará. Charles sale desconcertado y vacío. Esa noche busca diversión en un club. Conoce a una chica, caminan hasta el coche de ella. En cuanto la mujer sale del vehículo, a Charles lo invade algo extraño. Ve a un perro frente a él y de golpe desaparece. Siente una presencia detrás por un segundo y el pánico lo toma. No respira dentro del coche, baja, camina, corre hacia el sótano. Aniston le recuerda que olvidó llevarle comida. Charles, agitado, pregunta por qué está allí. Aniston admite ser un criminal, aunque nadie lo busca. Dice que está ahí por voluntad propia y deja la frase en el aire. No quiere dar más detalles. Añade que si Charles está ocupado, debe venir primero, que alimente a su perro. Esa noche, al cepillarse, Charles siente algo bajo la piel de la cara, como si hubiera oro enterrado en su rostro. Oye un ruido detrás, una figura se asoma y desaparece en el borde de su visión. Al día siguiente, Aniston pide una luz nueva, la anterior se quemó. Charles va con sus amigos y les suelta una verdad amarga. La gerente del banco corrió la voz de que él había tomado dinero que no era suyo, y por eso no le dieron el trabajo en la construcción. Clarence le ofrece ayuda con la hipoteca. Al irse, Charles se detiene y se disculpa. Confiesa que sintió celos de él. La grieta entre ambos se abre y a la vez se cierra un poco. De regreso, Charles apaga las luces del coche, cierra los ojos y suelta el volante por un instante. Se cierra junto al animal y rompe en llanto, roto por el peso y la culpa. Vuelve con Aniston y le ordena que se vaya. Dice que no lo quiere ahí. Aniston responde con la razón verdadera de su encierro. Cuenta que su primer trabajo de contabilidad fue en Teherán y para probar su lealtad le ordenaron matar a un hombre. Obedeció y disparó y esa marca no se borra, aunque nadie lo esté buscando. Charles pregunta si por eso está allí. Pregunta por qué en su casa. Pregunta si la víctima era negra. Comprende que Aniston busca cumplir una condena por matar a un hombre negro, encerrándose en el sótano de un hombre negro. Se enfurece y lo señala como un loco blanco que piensa que, por dinero, él escuchará cualquier cosa. Aniston le responde que necesita el dinero. Nombra la biografía de Charles con precisión quirúrgica. Sabe los nombres de sus amigos, su paso por la universidad, su empleo en Harbor Union. Sabe que malversó $433 de su caja, una cifra baja para perderlo todo, y aún así lo perdió todo. Aniston revela que fue él quien hizo la oferta al banco para comprar la casa, presionando a la institución para empujarlo al desalojo. Todo ese cerco fue el que lo llevó a aceptar el arrendamiento del sótano. La trampa se muestra completa. Charles agarra la llave, a punto de abrir la celda, pero Aniston la detiene. Esté allí o no, su situación seguirá igual. Charles aprieta la mandíbula. Dice que esa noche él es el prisionero y él el carcelero. Apaga la luz del sótano y sube, dejando a Aniston en la oscuridad. A la mañana siguiente, Charles baja con otra estrategia. Declara que todo es un privilegio, como esa luz, y que para tenerla debe contestar bien. Le ofrece un único derecho, puede pedir ser liberado cuando quiera, y él lo soltará 96 horas después. Es un juego de poder. Aniston acepta y añade una condición. Después de cada 3 preguntas de Charles, él hará una. La primera cae como plomo. Si ha asesinado a alguien. Aniston responde que no, que lo mató, le disparó, cumpliendo órdenes de representantes del gobierno. Luego pregunta lo mismo a Charles
Charles y Charles dice que no, y la luz queda encendida un poco más. Al día siguiente se encuentra con Narcis y se disculpa otra vez. Ella le responde que está bien, que solo le molesta que intente vender los objetos de su familia y que aún así hará su trabajo. Le promete conseguir un buen trato por ellos, intentando separar afecto y oficio. Esa noche, cuando baja al sótano, Charles ve en la celda a alguien enorme, una presencia que no cabría allí. Mira mejor, es él, encerrado. Parpadea y todo se disipa. Despierta, solo era un sueño. La imagen lo sacude. Al día siguiente escupe en un café y se lo lleva a Aniston. Le pregunta por qué eligió su casa. Aniston habla de varias razones que a Charles no le gustarán. Explica cómo los bancos hablan de hombres negros como él en sus espacios secretos. Por eso siente la necesidad de estar encarcelado en la casa de un hombre negro. Eligió a Charles porque es solitario, nadie lo extrañaría y carga con una deuda enorme. Lo llama el fracaso perfecto de su raza y la frase corta como una navaja. Charles pierde el control, apaga la luz de Aniston durante 4 días y se va. Poco después, Narcis llega con una propuesta clara. Le pregunta si aceptaría patrocinar un museo afroamericano. La idea, exhibir objetos de Charles junto a piezas de su tienda, cobrar entrada y resolver el problema económico sin perder los artefactos. Los objetos se quedarían con él y a la vez generarían dinero. Charles, más relajado, bromea con los nombres que él mismo inventa para las máscaras. En esas conversaciones ambos se acercan, pero Narcis de pronto escucha gritos. Charles dice que es un zorro o algo así. En realidad son los gritos de Aniston en la oscuridad. Charles la acompaña hasta la puerta y la despide. Al día siguiente baja al sótano. Aniston le da las gracias. Dice que su tiempo finalmente comenzó. Confiesa que las personas que mató se presentan ante él cuando todo queda a oscuras. No fue una vida lo que quitó, sino muchas. La culpa toma forma en la celda. Aniston habla del dinero ganado y al mismo tiempo de miles de vidas que dice haber salvado. Charles se queda sin comprender su lógica. Aniston observa que él también parece disfrutar causándole dolor y le suplica que no lo encierre otra vez en la oscuridad. Charles apaga la luz, gira y se va a la fiesta en casa de Clarence, donde Ricky, frente a todos, le propone matrimonio a Bethany. La celebración contrasta con la sombra del sótano. En plena fiesta, Charles vuelve a ver al mismo perro. Un destello, una desaparición. Se marcha rápido a casa. Al entrar siente que algo lo espera. La televisión está encendida. En la pantalla, muertes. Toca el vidrio y la sangre mancha sus manos. Ve al perro devorando el ciervo. Se mete bajo la cama, temblando, y ve a su tío muerto acercándose para golpearlo, como en su niñez. Charles sale corriendo y va al océano. Al hundirse, ve a una mujer a lo lejos, probablemente su madre. Regresa a casa y en el camino mira hacia la casa del vecino, como buscando un ancla. Al día siguiente, Charles hornea un pastel y lo lleva a su vecina. Dice que su madre solía hacerlo. La mujer ha estado enferma mucho tiempo. Nadie la ha visitado en 3 años. Charles es el primero en cruzar su puerta. Después vuelve al cuarto donde su tío estuvo enfermo. Se sienta allí y llora. Siente la mano de su madre en el hombro. Sabe que todo son alucinaciones, pero no puede dejarlas ir. Finalmente baja al sótano. Aniston está en un estado terrible. Se embisten el uno al otro con palabras y silencios. Charles pregunta quién es, qué pasa en la oscuridad. Interroga si Aniston Bennett es su verdadero nombre. Aniston revela su nombre de nacimiento, Tamal Nossos. No conoció a sus padres. Su padre, llamado Tamal, era turco. Nunca conoció a su padre y su madre murió al dar a luz, dejando un origen roto. Charles escucha y ata piezas. Aniston se quita los lentes de contacto azules. Charles le dice que puede convertirse en lo que sea. Aniston defiende su herencia blanca como una coraza. Charles decide bañarlo, darle comida, cambiarle la luz para leer y le entrega un libro de su colección. En ese intercambio, Charles confiesa que él también dejó morir a un hombre. Tras la muerte de su madre, se quedó con su tío, al que odió toda su vida. Cuando lo llamó, se detuvo a escucharlo. Sus llamados se hicieron gritos. Charles esperó que pararan, y eso significó su muerte. Esa es la razón por la que sigue atrapado en esa casa, con la puerta siempre a medio cerrar. Así, al regresar al día siguiente, encontró a Aniston muerto. A través de una carta, Aniston indicó que sabía que había muchas preguntas sobre ambos, pero debía llevarse las respuestas con él. Largo tiempo, Aniston quiso morir, pero necesitaba hallar esas respuestas primero, y lo encontró cuando comenzó a dejarlo en la oscuridad. Aniston incluso había dejado cartas para sus asociados comerciales y su familia, pidiendo a Charles que se las enviara, pero Charles decidió quemarlas. Con el tiempo, transforma su casa en un museo, acepta la propuesta que le permite honrar su herencia sin perderla. Empieza a vivir en la celda del sótano, sumergido en la lectura. Ahí, donde otros se castigaron o buscaron respuestas, él encuentra una forma de avanzar. Ha llegado al final del video, ahora ve uno de estos resúmenes. Nos vemos allá.